I don't know what I want. I don't know what I don't. I don't know. Bueno, familia rebelde, familia real, familia auténtica, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy quería hablar sobre el tema del despertar espiritual. Veréis varios vídeos por internet que tocan el tema, pero para mí lo tocan desde un prisma que puede estar evitando que mucha gente se beneficie de él, ya que hablan o tocan una nomenclatura demasiado New Age. Y el cometido mío con este vídeo es hacer un pequeño resumen certificado por mi propia experiencia, ya que yo he vivido todas estas fases o rasgos que puedan facilitar y que puedan normalizar este fenómeno, este proceso o ese momento en la vida de mucha gente. Y es el paso de una identidad vieja a una identidad nueva. Sobre todo el despertar espiritual puede haber confusión o porque se puede pensar que una vez que alguien está metido en este proceso de despertar puede llevar a confundirnos y creernos que estamos viendo una crisis emocional. No es que el despertar espiritual no incluya la crisis emocional, pero no se trata solo de eso. Entonces, como ya he dicho, el despertar espiritual se basa en una nueva conciencia o en un despertar, como dice la propia palabra, en un emerger de una nueva conciencia de nuestra propia naturaleza real y una sensación de que somos más que un cuerpo, que somos más que una mente materialista y material y que la vida deberíamos, porque se puede, exprimirla mucho más desde un ángulo diferente. Podemos vivir esta vida desde una forma mucho más elevada, mucho más trascendental y mucho más integrada. El despertar espiritual no deja de ser el paso del ego o el paso de vivir una vida fundida con el yo, desde el yo pensador, todo el día dándole vueltas a la cabeza, todo el día con pensamiento muy oficial, muy heredado, viviendo una vida de casa, trabajo, casa, a una vida más desde la conciencia, ¿no? Desde el yo observador. Una vida más vertical, una vida orientada más a todos los rasgos que veremos ahora. He englobado estos rasgos en 15 rasgos o 15 fases. Pueden vivirse todos, pueden vivirse algunos, etc. También para mí el despertar espiritual es el paso de la mente 1.0 a una mente más 3.0, como a veces hablo. ¿Qué es una mente 1.0? Pues una mente o una personalidad o una mentalidad en la que creemos en la que no hay conciencia de ser quien uno es y no hay creencia de que uno puede dejar de ser como ha venido siendo. La mente 0.0 es una mente, puede ser victimista o una mente desconectada. Y es del paso de ese tipo de mente o ese tipo de vida a una vida y a una mente más orientada al autoconocimiento, a la autorreflexión, al autosaber de dónde uno viene, de dónde va, a empezar a preguntarse preguntas más elevadas, a empezar a pensar que se puede vivir una vida, como antes he dicho, de una forma diferente, más auténtica, desde un ser más real. Esta sería la mente 3.0, además comprometida con el cambio. Yo puedo cambiar, yo puedo mejorar. Yo puedo vivir una vida más profunda y más intensa, más amplia, más ancha, más alta. También hablo de que en el desarrollo personal debería haber, no lo hay, pero debería haber también como una graduación, como una gradación también, como separar en grados. O sea, cuando yo me inicio estaría como en las artes marciales, ¿no? Utilizar los cinturones. Cuando yo me inicio en el camino del desarrollo espiritual o personal o psicológico, yo sin duda estoy encarnando lo que se llamaría las artes marciales el cinturón blanco. Sería ese el despertar espiritual, el paso del cinturón blanco al cinturón amarillo, luego al naranja, luego al azul, luego al, verde azul, luego al morado, rojo, marrón, negro, como las artes marciales. Entonces es el paso de un cinturón a otro, de un grado de conciencia a otro. Bien, empezando a ver los rasgos del despertar espiritual, el primer rasgo que yo veo y que he visto y que he sentido en mí sería una sensación de sospecha. Como decían los grandes pensadores de la sospecha, ¿no? O sea, los Marx, Nietzsche, Freud, hablaban de que había algo más, había un movimiento sutil
que movía a la sociedad, que movía al colectivo, que movía la mente. Bien, pues uno mismo también tiene que empezar a caer, o sea, si es que no la ha habido ya, porque yo siempre, de niño, siempre vi y pensé que la autoridad, que lo convencional no era la verdad, que era una opinión más que nos intentaban, que nos intentaban obligar a pensar, a vivir y a creer. Pero ese debería ser el inicio, o es el inicio de la psicología, de una nueva psicología, de un paso de una mente a otra. Y esa fase la tenemos que vivir si queremos despertar, una sensación de sospecha. Perdón, de ruptura de viejas creencias y de una necesidad de beber nuevo conocimiento. Esa sería la fase 1. La fase 2, todo va a ir unido, cualquier fase. Todas las fases van a ir unidas una con la otra. De hecho, pueden ser hasta jerárquicamente, aunque no las tenemos que vivir todas, pero sí que sin duda van a ir interconectadas las unas con las otras. La fase 2 sería un interés por libros nuevos, por vídeos y por prácticas espirituales nuevas. Yoga, meditación, tai chi, qigong. Empezar a... Pero cuidado, esto no es obligado. O sea, yo este vídeo lo hago porque a raíz de que lo veamos podemos meternos en esta vía, en este carril nuevo, o porque ya estamos en él, pero no hemos sido capaces de ver y de poner nombre a ello. Pero sin duda, yo recuerdo hace muchos años, tal vez ya 20 años, con un primer desapego, una primera desazón, empecé a ver que realmente con la primera traición, con el primer bajón serio y grave que uno vive, se da cuenta de que no es verdad lo que nos están diciendo, de que se puede vivir la vida de diferentes formas, y en ese momento yo, hace 20 años, empecé a volcar la mirada y a hacer una mirada, un giro cognitivo a otro tipo de literatura y de libros. Pasé de la narrativa a la ciencia ficción a empezar a leer libros relacionados con todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento y el crecimiento personal. En mi caso, empecé a leer, a ver y a pensar o a reflexionar con libros de meditación y de budismo zen y demás. Entonces, la sospecha inicial seguramente derivará en el punto 2, que es un interés por una nueva forma de ver el mundo, una nueva literatura. El punto 3 es sentir una sensación de inspiración hacia nuevos actos, una intuición a hacer cosas nuevas. Más creatividad, más capacidad para generar y para producir contenidos nuevos, ya sea escribiendo, ya sea pensando simplemente, ya sea dibujando. El punto 4. Se empiezan a liberar recuerdos y memorias antiguas. De forma repentina, temas antiguos que empiezan a venir, conclusiones nuevas a temas vividos que se empiezan a emerger. El punto 5. De todos estos temas anteriores se sigue una ruptura con patrones y con hábitos antiguos, viejos. ¿Cómo vivimos esa fase? ¿O cómo detectamos ese rasgo? Porque los amigos antiguos ya no nos llenan tanto como antes. Las antiguas actividades tampoco. Empiezan a emerger nuevos gustos, nuevas aficiones. El punto 6, que se sigue de todo esto también, es un cambio en hábitos alimentarios. Empezamos a poner más conciencia con lo que nos llevamos a la boca, de lo que nutrimos nuestro cuerpo. Empezamos a leer las etiquetas, empezamos a ver que el azúcar no nos sienta bien, empezamos a ver que la comida que deriva de los animales tal vez no es la clave. Empezamos a cuestionar hábitos alimenticios antiguos, como es el café, como es la leche de vaca. ¿Quién carajo bebe leche de vaca? ¿Cómo podemos estar bebiendo células de otros animales que simplemente que se fabrican para alimentar a otros animales? ¿Por qué el ser humano tiene que tomar derivados lácteos o derivados hormonales de otras especies? Son formas de hacer y de ver que no... Porque para mí el paso o el despertar espiritual, podría llamarse el despertar psicoespiritual, tiene mucho que ver con darnos cuenta que nos la ha metido doblada
y que la mayoría de forma de alimentarnos tiene mucho que ver con el siglo XX, con otras épocas que se pasaba hambruna y que se abusaba de animales y demás. Con lo cual, por ejemplo, con la leche tiene mucho que ver con eso. No tenemos por qué tomar leche, como tiene que ver mucho con la necesidad de almacenar más calcio. Empezando en el punto 6, a cuestionar los hábitos alimentarios, nos damos cuenta que el calcio no es tan necesario, que hay mucha fruta, bueno, a ver, fruta no, que hay mucha hortaliza y otras semillas que llevan mucho calcio. No hace falta abusar de productos derivados del sufrimiento de otros animales. Y de ahí empezamos a ver que lo necesario, según los estudios últimos que hemos ido leyendo y que están por internet, que lo necesario que debemos sintetizar para que los huesos no se deshagan es el magnesio, por ejemplo. De ahí, de este punto 6 de cambio de dieta, también tiene que ver mucho con la eclosión del vegetarianismo, del veganismo y demás. Yo actualmente, por ejemplo, me dedico más o lo que practico es más el flexitarianismo, ¿no? O sea, o el flexitariano, ¿no? La dieta esta, que es un poco de todo, de base siempre plant-based, que le llaman, o sea, de base verde, raíces, hortalizas, semillas, etcétera, y puntualmente proteína de base orgánica y biológica animal, sobre todo pescado y algo de, por ejemplo, pollo igual, pero carne roja nunca también. El punto 7, también podemos empezar a experimentar unas repentinas oleadas emocionales sin aparente motivo, o sea, liberación de emociones que hemos tenido reprimidas o suprimidas en el inconsciente, que tienen mucho que ver con, o de índole relacionadas con emociones del tipo de rabia, de agresividad interna, de miedo, de tristeza. Son emociones que se van liberando y que lentamente somos capaces cada vez más de sostener, de comprender, de analizar, de escribir sobre ellas, etc. Empezamos a liberar 3/4 de nuestro ser, ya que 3/4 de las emociones que vivimos, y hay 4 biológicas, como he explicado en algún vídeo y demás, las que son desagradables tendemos a suprimirlas y demás. En esta fase entendemos que hay que liberarlas, empezamos a sentir oleadas de ellas, que emergen del sustrato superior de la conciencia al actual inmediato, como es la mente más consciente. Obviamente, lo que vuelvo a decir es que el despertar espiritual, idealmente, posiblemente, deberíamos aprovechar para que nos acompañe y nos guíe un terapeuta cualificado. Un terapeuta cualificado es aquel que no confunda todas estas vivencias que vamos a experimentar y que van a hacer las veces de actualización, ¿no? Como nuestro móvil, ¿no? Que para actualizarlo tenemos que bajarnos programas, software o aplicaciones que van a hacer que ese móvil funcione mejor, pues en el aparato emocional o en nuestra mente más consciente. Todas estas vivencias, si nos la acompaña un profesional cualificado, va a hacer que las vivamos de forma muy orgánica y muy natural y que nos acompañen a una experiencia incluso placentera de desmoronamiento de viejas estructuras, de disolución del ego clásico convencional, para que emerja una primavera espiritual donde empecemos a vivir de forma más armónica, más sutil y más terapéutica nuestra vida. Digo esto porque como vayamos o escojamos un terapeuta dormido, un terapeuta clásico convencional, todavía metido en el cognitivo conductual o en el psicoanálisis o en esas cosas tan antiguas y tan clásicas, va a hacer que lo que viene a sanarnos, que es una crisis, porque el despertar espiritual es una crisis emocional, que como es como el paso de oruga a mariposa. Si erramos en la elección y nos ponemos en manos de un terapeuta que él mismo no haya vivido esta crisis, o que la haya negado, que la haya reprimido, o que se la haya explicado con herramientas 1.0, como es el etiquetaje, es que tienes una crisis de ansiedad, o es que tienes insomnio, o es que tienes un trastorno de ansiedad generalizada, o es que tienes un trastorno de personalidad. O sea,
meternos en manos de un terapeuta 1.0 va a hacer que nos eternicemos en el 1.0 y que no veamos esta crisis como una oportunidad para crecer, para sanar y para soltar toda la bruticia y toda la basura que nos ha enseñado el propio sistema, que nos impide que nos actualicemos y que, como digo, aprovechemos todas estas vivencias a veces desagradables para evolucionar y para crecer. De ahí el punto 8. Todas estas vivencias internas de oleadas y de oleajes y de emociones y de situaciones no muy agradables muchas veces, va a hacer que se afinen los sentidos. O sea, que de repente seamos capaces de observar de forma más profunda, de oír cosas, situaciones, ruidos, de forma que antes no lo hacíamos. Que tengamos más sensaciones de tacto, más sutil, que el olfato se nos agudice también, que olamos, que ese olor nos lleve a otras situaciones, a otros recuerdos. Incluso el gusto, que se nos agudice el gusto. Incluso se pueden ver luces o a veces con los ojos cerrados se pueden llegar a ver imágenes, ojos, caras. Eso es normal. Estamos en fase de desarrollo, de despertar espiritual. Con lo cual, todas esas vivencias entran dentro de la normalidad siempre y cuando no nos asustemos, siempre y cuando leamos libros 3.0, siempre y cuando vayamos a terapeutas 3.0. Todo eso, entrando en el punto 9, va a hacer que entremos en una mayor comprensión, en una mayor conexión con la vida, con los ritmos circadianos, con los ritmos biológicos, con los ritmos naturales, que empecemos a entrar en una compasión del sufrimiento con la humanidad, que entremos en una compartir en la humanidad, que entremos en el one love, en el todos somos uno, en el si yo hago daño a otro, me hago daño a mí, si yo hiero a un animal, me hago daño a mí también. Los animales son parte del bienestar de la humanidad. Vamos a entrar en una mayor comprensión per se de lo que hacemos aquí, de la misión nuestra aquí. En el punto 10 vamos a necesitar cada vez mayor mayor contacto con la naturaleza, que se sigue de una mayor conexión con ella. Vamos a ver que venimos de ahí, que somos parte de ello, que no estamos por encima, que ese narcisismo psicológico es una absurdidad, que ese antropocentrismo es absurdo. No estamos por encima de ninguna especie. Vamos a sanar cuando conectemos con nuestra propia animalidad, conectando con nuestro ser animal, con nuestro cerebro primario, ancestral. Vamos cada vez a conectar con los animales de una forma más intensa y más sutil, porque venimos de ahí. O sea, tener capacidad de observar a los ojos a un gato, a un perro, a un pájaro, a un pez. Vamos a ver cómo sanamos. Vamos a ver cómo a través de ellos podemos vernos y comprendernos. Ese es el punto 10, necesidad de mayor naturaleza. Vamos a ver cómo andando por la playa en invierno vamos a sanar. Vamos a intercambiarlos y a sanar nuestra corporalidad, a entrar en una vivencia, vamos a ver cómo ahí nos regulamos emocionalmente, simplemente con ir y pasar por la naturaleza, siempre y cuando hagamos una interpretación inteligente de lo que ahí ocurre. Yo no voy a la naturaleza a desconectar, como la gente piensa. Me voy de fin de semana a desconectar. No, voy a reconectar con mi ser, ya que me he desconectado durante la semana. Vamos a ver una vuelta a las aldeas, a los pueblos. Vamos a volver a los pueblos. Vamos a dejar las ciudades lentamente. Lo vamos a ir viendo en este primer siglo, en estos primeros años del siglo XXI, vamos a empezar a ver cómo necesitamos dejar el asfalto, dejar los ruidos, que es inútil y es una falacia y es innecesario vivir rodeado de ruidos, de estrés. Vamos a cuestionar el estrés, vamos a ver que es un subproducto que el tráfico, que los ruidos de escape, que los tubos de escape hacen un ruido innecesario, que es una salvajada vivir todavía ahí, en las ciudades, en la prisa. En el punto 11 vamos a sentir un cambio de patrones del sueño. Vamos a vivir desde más inquietud en la cama seguramente y más energía. Las sensaciones de energía y de oleaje y de luces pueden venir en el momento del sueño.
podemos tener despertares repentinos durante el sueño, podemos vivir patrones partidos de sueño, podemos tener más somnolencia de día o necesitar menos sueño también, podemos necesitar dormir menos. Cuidado en esta fase, que yo me las vi jodidas, de no conectar o de no encontrarnos con un terapeuta 1.0, porque nos puede meter una de basura ideológica en la mente, una de interpretación tóxica de lo que está pasando. Probablemente la ruptura, o sea, quien está más despierto necesita menos sueño. La gente muy despierta duerme menos. Dormir mucho suele ser señal de estar muy dormido. El que está todo el día estresado, el que está todo el día perdiendo el tiempo, el que tiene el sistema nervioso deshecho, seguramente suele necesitar dormir más que quien está más despierto durante el día, que quien está más conectado con su latido del corazón, quien está más en coherencia cardíaca, en coherencia de misterios cerebrales, quien pasa el día más conectado. O sea, quien vive los días desde el aflojamiento y menos desde la tensión. Esa gente, como yo también, necesitamos dormir menos. Aunque yo mis 8 horas tumbado en la cama me las paso. Y a veces duermo 8 horas, a veces duermo 6, me da igual. Pero veo que el sueño es más reparador con menos tiempo y que permitimos que en el sueño vengan imágenes y tengamos vivencias y reparemos cosas en el sueño. Entrado en el punto 12, vamos a ver más movimiento energético durante el día. Vamos a ser capaces de conectar más con las terminaciones nerviosas del cuerpo, sintiendo más hormigueo en los brazos, en las manos, planta de los pies, en la cabeza. O sea, que va a haber un despertar energético, un despertar de la conexión cuerpo-mente. Vamos a dejar de estar cortados, como está la mayoría de gente que está dormida o gente que vive en el 1.0, que vive desde un corte en esta zona, la zona del cuello, separados cuerpo y mente. Y entran en un patrón de circuito cerrado, de pensamiento circular cerrado, en el que son incapaces de bajar y de comprender qué les duele, dónde les duele, qué están sintiendo. Por ello vamos a sentir más vibración, más cambios de energía, más movimientos, más sutiles al entrar en diferentes espacios, lo que sentimos en esos espacios. Vamos, que vamos a empezar a vivir más desde el cuerpo, a salir más de ese circuito cerrado de la mente. Ese sería el punto 12. El punto 13. Vamos a empezar a vivir en la serendipia o en los encuentros accidentales felices. Vamos a empezar a vivir más desde lo que la vida nos presenta, o sea, desde la señal, desde los signos. Cualquier acción la vamos a ver como una sincronicidad. Vamos a salir de la falacia de la casualidad y vamos a empezar a entrar en la ley de la causa-efecto. El azar no existe, el azar es una ley que ignoramos todavía. Con lo cual vamos a empezar a ver todo en base a las señales. ¿Qué me está diciendo el universo con este encuentro espontáneo, con esta señal espontánea? Vamos a empezar a vivir desde las coincidencias, desde la serendipia, desde las señales, signos que nos indican, gente, lugares, libros, encuentros. Vamos a empezar a vivir desde la magia, desde ¿qué me está comunicando el universo? El universo no deja de ser mi yo superior cuando estoy centrado, pero no puedo estar centrado si no estoy despertando espiritualmente. Vamos a empezar a ver qué es inspiración y qué es miedo, qué es una imagen que me brota de mi mente, que viene a conectarme con el miedo y por ende a seguir andando, y qué es una imagen que me viene de mi yo superior, de mi mente grande, de mi mente 3.0, y que viene a decir, a inspirarme, a intuir hacia dónde tengo que ir y por ende la voy a seguir. Entrando en el punto 14, vamos a tener sueños premonitorios, sueños lúcidos, viajes astrales, de forma aleatoria. Luego, más allá de ello, también vamos a necesitar apuntarnos a cursos para practicar ese don que tenemos interno, a conectar con otras esferas, con otras dimensiones, desde donde poder penetrar en acciones, en hábitos y encontrarnos a gente que luego en el día a día, cuando nos despertemos en vigilia, podamos haber cambiado hábitos, podamos haber mejorado, podamos habernos expandido. Y el punto 15 es el más complicado, porque es una vivencia complicada. Es lo que se llama la noche oscura del alma, que ha vivido San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, muchísimos místicos que han vivido y que han visto que antes de un gran despertar o que a un gran despertar le precede la noche oscura del alma o una crisis absoluta de fragmentación del yo,
que sin duda esconde un nuevo despertar, un paso de oruga a mariposa, un paso del 1.0 al 3.0, una maestría, un cinturón negro. Y en esta vivencia sí que es bueno también contar con la ayuda de un terapeuta. Hay mucha gente que me viene a consulta y me habla de insomnio tal y cual, y le empiezo a que ponga esa vivencia en una perspectiva más amplia y empieza a verla, y que empiece a verla, o le invito a que empiece a verla desde una llamada, desde una señal de que algo está pasando, de que su ego se está desfragmentando y que está empezando a necesitar una vida más auténtica y orientada a una meta más elevada. Aquí se vive en esta fase una crisis de identidad, en el que nada de lo que me gustaba me gusta, en el que no sé quién soy, en el que nada tiene sentido, en que los antiguos porqués se empiezan a desmoronar. Y es una vivencia de miedo, de no saber quién soy, de miedo a levantarse de la cama, de miedo a seguir en el trabajo, pero también a dejarlo. Y se empieza a experimentar los opuestos. Si yo era así, ahora empiezo a ser asá. Si me gustaba esta gente, ahora me disgusta. Si me gustaba este libro, esta comida, ahora me deja de gustar. Es una caída de la máscara también que se habla y que se llama. Es un contacto masivo con la sombra, con lo que no me gusta de mí, con todo lo que es suprimido y reprimido de mí, que a la vez, si la transitamos bien, individualmente o con un terapeuta, nos va a llevar a la liberación. En esta fase se liberan de forma masiva rabia, tristeza, miedo, sufrimiento, dudas, empiezan a pasar de la parte de abajo del iceberg de la mente a la parte de arriba, con lo cual empiezo a convivir más con todo lo que había suprimido y reprimido. Eso, si lo acompañamos bien, nos va a llevar sin duda a una vida más auténtica y más conectada con el auténtico ser, pero es complicado de vivir, y más de vivir solo. Eso se debería acompañar con gente que sepa, con terapeutas que sepan, porque si no nos metemos en una soledad tremenda, llena de ansiedad, de depresión, de realidad, de insomnio, de incertidumbre, de miedo a la muerte, de amenaza con la muerte, de ataques de pánico, incluso de sutiles voces y hasta de una esquizofrenia sutil, o sea, un desdoblamiento de la personalidad. Todo eso deberíamos verlo y ponerlo como la suma, el seguido de experiencias que nos indican una resistencia de la pequeña mente, del ego, de la mente 1.0, una resistencia al cambio, a la experiencia de transformación, no a que nos estamos volviendo locos. Lo que nos vuelve locos es irnos o trabajar o irnos a que nos aconseje alguien con una mente 1.0 que nunca ha transitado todo este marasmo de situaciones difíciles, a veces apasionantes, incomprensibles desde el punto de vista de la ciencia 1.0, y que sin embargo esconden un momento, una vivencia que nos va a llevar, conducidos por gente que ya la ha vivido, en una nueva forma de vivir mucho más auténtica, mucho más real, mucho más vertical y por ende mucho más enriquecedora. Espero que este vídeo nos ayude a todos a empezar a ver que lo que estamos viviendo es algo que viene a empoderarnos, no a desempoderarnos, que nos viene a activar y a enchufar, no a desenchufarnos. Tengamos cuidado con quién hablamos de esto, pongámonos en manos de alguien y de gente autorizada para conectarnos, ayudarnos a conectar con nuestro ser auténtico. Poco más, muchas gracias y espero que os haya servido de ayuda. Me siento muy relajado, muy tranquilo. Tengo de fondo sonando música muy tranquila, con lo cual me he relajado mucho y estoy muy contento. Espero que os haya valido. Ojalá yo hubiera podido llegar a este vídeo antes, ya que yo he vivido todas estas fases y ha habido momentos que les he pasado muy mal y que me han costado relaciones, de pareja, me han costado mucho lío y mucho caos. Y espero que podáis ahorraros todo eso y poder disfrutar de este viaje tan intenso que es el desarrollo personal y que es la vivencia de oruga a mariposa. Un fuerte abrazo.